¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Yo creo que es un día de celebración, ¿no? Hemos visto hermanos que se han sometido a seguir preparándose en el discipulado. Hemos visto también frutos de ese trabajo. Hemos visto la palabra de Dios cumpliéndose. Hemos obedecido a la palabra de Dios también presentando niños, ¿no es verdad? Y todo eso, la gloria es para Dios, porque es el mover de Dios en este lugar. Amén. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hermanos, sin más, quiero pedirle a buscar en Lucas. Si estás aquí esta mañana conmigo, vamos a continuar nuestros estudios en la serie del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 9, versículo del 51 al 62. Lucas 9, versículos del 51 al 62. Si pueden ponerse en pie conmigo los que puedan para reverenciar la palabra del Señor. Dice la palabra en Lucas 9. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, háblanos, danos entendimiento de ella en el nombre de Jesús, a tu siervo, y toca cada corazón esta mañana con tu poder, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas en Cristo. Gloria al Señor. El título que he puesto esta mañana para este mensaje es Seguir a Jesús sin reservas. Seguir a Jesús sin reservas. Hemos ido durante cada capítulo, versículo por versículo, en el Evangelio según San Lucas, y vemos cómo todo apunta a una sola historia y a un mismo mensaje. Este pasaje ahora marca un momento clave en la vida de Jesús. Él sabe que va hacia la cruz y aún así decide seguir adelante. Esto no es un accidente, esto no es una estrategia, es un plan divino. Es un plan divino que viene del corazón de Dios y una decisión voluntaria. Mientras Jesús camina con determinación, aparecen personas que quieren seguirle, pero con condiciones. Miren ahí, si van conmigo al versículo 51 al 56, vemos cómo la palabra dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. Afirmó su rostro. Aquí lo primero que podemos ver, hermanos, en estos versículos es Jesús tenía una decisión firme en su corazón y en su mente con respecto al plan de Dios Padre. Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando vemos la palabra afirmó, en el original esta palabra lo que significa es resolver, fijar la mirada, ¿no es verdad? Entendido como fijar u orientar la mirada con firmeza en una dirección específica. Quiere decir que Jesús sabía lo que él tenía que ir a hacer a Jerusalén. Él sabía lo que estaba por pasar. Él sabía el sufrimiento que estaba por enfrentar.
Y aún así, hermano, él no se desvió, sino que se afirmó en una dirección específica, y esa dirección no fue fuera de la voluntad del Padre, sino específicamente a lo que Dios Padre quería. Qué hermoso ejemplo para todos nosotros. Afirmó, esto lo que significa es determinación total, sin distracciones, sin retroceder, aún cuando él sabía todo lo que tenía que padecer. Y creo que el domingo pasado el hermano Jaime estuvo exponiendo el tema de la resurrección de Cristo y la esperanza que trae a nuestras vidas, pero ahora nosotros estamos estudiando este pasaje desde antes de ese momento, entendiéndolo en el contexto de lo que Cristo quería enseñar a los discípulos y para nuestro contexto hoy actual. Sin retroceder, él afirmó su rostro. Estos son bases claras, profecías que se están cumpliendo. A los que les gusta tomar nota, dice Isaías 57, puse mi rostro como un pedernal. ¿Hablando de quién? Hablando exactamente de Jesucristo, de el Mesías que había de venir. Cuando Isaías escribió esta profecía, la escribió 400 años antes del momento en que Cristo había venido a la tierra. Y aquí vemos a Jesús cumpliendo, llenando esa profecía, como Él siempre hace. Él siempre cumple todas las profecías y todas las promesas en el sí y en el amén. Dice Hebreos 12:2, también por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué hizo Jesús? Sufrió la cruz. Eso se llama, hermano, determinación. Eso se llama enfoque sin distracción. Juan 17:4, más tarde, dice la palabra, he acabado la obra que me diste. El Padre le dio una obra a nuestro Señor Jesucristo para terminar, y nada desvió a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque Él afirmó su rostro, porque Él afirmó su corazón y sometió toda su mente y su voluntad a la voluntad de Dios Padre. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si Jesús hubiera retrocedido? ¿Ustedes se imaginan por un momento qué hubiera pasado si Cristo hubiera dicho, no, esto es muy doloroso lo que tengo que pasar? No vale la pena, ninguno de ellos lo merece. Wow, hermano, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Sin Dios y sin esperanza. Pero damos gracias a Dios por su ejemplo, ¿no es verdad? Damos gracias a Cristo por determinar su corazón, aún sabiendo todo lo que tenía que enfrentar. Jesús no retrocedía por las circunstancias, hermano. Él sabía todas las circunstancias. Él podía ver lo que usted y yo no podemos ver. Él siendo Dios 100%, Él sabía de antemano todo lo que Él tenía que pasar. Todo lo que Él tenía que sufrir por amor a ti y a mí. Y aún así, hermano, Él no retrocedió, sabiendo todas las circunstancias que Él tenía que enfrentar. Aún tenía un traidor dentro del equipo de Él. Y aún así no retrocedió un paso hacia atrás, sino que se determinó a seguir hacia el frente, a seguir hacia la cruz. Él caminaba conforme al plan de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice el versículo 52 al 53, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de Samaria para hacer los preparativos pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Quiere decir, cuando Jesús envía 2 mensajeros, que aquí la palabra traducida para mensajeros se refiere a ángel, algunos escritos no, aquí podemos entender que no siempre que la Biblia habla de ángeles se refiere específicamente a ángeles, a seres angelicales, celestiales, no verdad, sino también se refiere a veces a aquel que lleva un mensaje de parte de Dios. En este caso podemos entender que fue Juan y Jacobo, como la palabra nos enseña. Pero fíjense qué hermoso, hermano. Esto aquí dice que cuando lo envió estos mensajeros a Jerusalén para que le prepararan lugar para pasar por ahí, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Dice que en Jerusalén rechazaron la venida de nuestro Señor Jesucristo a ese lugar. ¿Por qué? Porque había enemistad entre judíos y samaritanos. Quiere decir, hicieron oposición al mensaje del Evangelio en aquel lugar. Y déjenme decirle, esto no fue de ese momento. Esto es algo que viene desde la historia del pasado y lo puedes encontrar, cuál era el conflicto, cómo surgieron los samaritanos y cuál era el conflicto que había entre samaritanos y judíos. Segunda carta de Reyes, capítulo 17, versículo del 24 al 41, vemos que los samaritanos
había un conflicto histórico de odio, de orgullo religioso y también de un rechazo a los judíos en aquel entonces. ¿Qué pasó? El pueblo de Dios, vinieron los sirios y citaron la ciudad, y entonces empezaron a mezclarse los judíos con sirios. Y de ahí entonces fue que surgieron ¿qué? Los samaritanos. Y ellos empezaron a hacer un lugar donde adorar. Y entonces empezaron a editar lo que ya Dios había dado a su pueblo y empezaron a hacer su propio tipo de adoración. Y empezaron a adorar también otros dioses. Y de hecho, hasta modificaron las escrituras que tenían en aquel tiempo y le hicieron a su propia conveniencia en una mezcla con las tradiciones y también las religiones de Siria en aquel tiempo. De ahí surgieron los samaritanos y por eso ha habido conflicto durante toda la historia. De hecho, Juan también nos dice en capítulo 4, versículo 9, todos se saben esa historia, de la mujer del pozo, la mujer samaritana. Pues cuando Cristo va intencionalmente a llevar la esperanza también a los samaritanos, dice que esta mujer se sorprendió, porque Cristo, siendo judío, le estaba pidiendo agua a una mujer y una mujer samaritana. Y entonces la mujer le dice claro, en Juan 4:9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí? Porque ustedes saben que entre samaritanos y judíos no nos llevamos bien, somos enemigos. Y entonces aquí vemos cuál era el conflicto y las razones por las cuales fue rechazado el mensaje por medio de los mensajeros que Jesús envió a aquella ciudad de Samaria. Ahora, lo importante no es tanto este rechazo, lo importante no es tanto entender este conflicto, sino la actitud y la reacción de dos discípulos de Cristo, y no solo discípulos, sino apóstoles de Cristo, personas bien cercanas que habían estado cerca de Cristo hasta el momento. Y vemos cuál fue la reacción, y dice el versículo 54 de Lucas 9, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ustedes saben lo que están diciendo ellos dos, y los destruya. A ellos no les importaba si ahí quien viviera en esas de Samaria, a ellos no les importó por un momento nada del contexto, ellos no pensaron, ellos solamente estaban decididos a traer juicio sobre aquel lugar sin misericordia, sin amor, sin gracia. Simplemente, Señor, dime una palabra nada más y que descienda fuego del cielo así como hizo Elías y se destruye aquí a todo el mundo sin importar. Y yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Ustedes creen que eso sería la actitud de un seguidor de Cristo? ¿Qué ustedes creen? ¿Es esa la actitud de un seguidor de Cristo? No, hermano. Dice, quiere que hagamos descender fuego del cielo. Y esa referencia, posiblemente, Juan y Jacobo, por supuesto, después que habían estado en el monte, ¿no es verdad?, la transfiguración, unos versículos anteriores, ¿no es verdad? ¿A quién vieron ellos ahí en el monte? A Elías y a Moisés, que se le aparecieron al Señor, ¿no es verdad? Entonces, ellos conocían Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos del 10 al 12, cuando el profeta, ¿no es verdad?, también hubo momentos donde vinieron mensajeros de los enemigos y ellos dijeron, no, tú eres profeta. Y dice, bueno, si yo soy profeta, pues que Dios mande fuego del cielo. Y dice que vinieron varios grupos y Dios confirmó que él era profeta, hombre de Dios, y se cayó fuego del cielo y los destruyó. Eso pues sucedió en el pasado. Y ahora los vemos aquí, ellos haciendo memoria de esos pasajes y también teniendo recientemente un encuentro con Elías y Moisés, dijeron, bueno, pues si Elías hizo eso en el pasado con aquellos enemigos, pues también nosotros nada más, Señor, danos una palabra. ¿Saben qué me sorprende, hermano? De estos dos hermanos, que ellos se sintieron tan convencidos de que Cristo o el mismo Dios Padre podía hacer descender fuego del cielo así, mira, en cuestiones de segundos. Aun cuando anteriormente habían fracasado muchos de ellos para echar fuera un espíritu malo de un muchacho que estaba poseído. Y sin embargo aquí miren, qué rápido, ¿no es verdad? Ellos tenían un celo, pudiéramos decir, pero había falta de ¿qué? De amor en ese celo. ¿Tenían razón en estar frustrados Juan y Jacobo? Sí, yo creo que tenían razón. ¿Por qué? Porque estaban rechazando al Mesías, los samaritanos. Estaban rechazando su salvación, su esperanza. No es verdad, yo creo que tenían razón posiblemente en la manera en que lo rechazaron de aquel lugar. Pero hermano, el hecho de que tengamos razón en algo con respecto a un asunto no quiere decir que tenemos que dejar de mostrar y de tener amor por aquellos que son enemigos de la verdad. En eso tenemos que siempre cuidarnos.
es claramente aquí en este pasaje, en esta actitud, en este testimonio, que estos discípulos todavía no habían tomado de corazón las lecciones que la palabra de Dios hasta el momento se les había dado. Si ustedes van a Éxodo y vemos que esto entra en Éxodo, en el Antiguo Testamento, ya Dios estaba diciendo que ¿qué? Que amáramos aún a nuestros enemigos. ¿No es verdad? Dice Éxodo 23, versículo 4 y versículo 5, dice Dios a su pueblo, si encuentras el buey, en este caso lo que tenían eran animales en aquel tiempo, si tú te encuentras el buey de tu enemigo por el camino en algún lugar, ¿qué es lo que dice? Cógetelo, mátalo, véngate a darle daño a tu enemigo, haciendo algo con su animal. No, le dice, devuélveselo. Recógelo si te lo encuentras en el camino, mira, tienes que trabajar, recógelo y ve y devuélveselo a tu enemigo. No lo mates, no lo tomes para ti, no te vengues por ser tu enemigo. Quiere decir, en otras palabras, el principio de ¿qué? De mostrarle tu amor a tus enemigos, porque no hay manera más evidente de mostrarle a Cristo a las personas que no sea por medio del amor verdadero de Cristo en nuestras acciones. Esa es la evidencia más clara. Pero también se olvidaron de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Como pudiéramos decir un paralelo del Sermón del Monte, donde Jesús le dice, ¿qué recompensa tienes si amas al que te ama? Pero si amas a tu enemigo, aquel que te rechaza, aquel que a veces sabes que quiere lo malo para ti, en esto estás mostrando que eres ¿qué? Que eres un hijo o una hija de Dios. En esto, ahí es donde vas a hacer una diferencia con el mundo. Cuando puedas llegar a amar a quién, aún a tus enemigos. Ahí lo dice en Lucas 6:27, esos fueron versículos, unos capítulos anteriores. Y parece que ya se les había olvidado. El versículo 35 también y 36 dice, sean misericordiosos, así como vuestro Padre que está en los cielos también es misericordioso. Porque así como tú quieres que los hombres hagan contigo, pues hazlo tú también con ellos. Esa es la regla de oro en la palabra de Dios. Pero creo que en la petición que estaba haciendo Juan y Santiago, no había nada de amor en eso. Había mucho celo por Dios aparentemente. Wow, es verdad. Así nosotros actuamos a veces. No esa nación, no aquella nación, no aquellos que están haciendo daño, aquellos que se levantan contra Dios. Bueno, hermanos, tenemos que recordar que Romanos, capítulo 12, versículos del 19 al 21, dice que ¿qué? Para la vida cristiana, que no toméis venganza por vosotros mismos, sino dejar lugar ¿qué? A la ira de Dios, porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Es el Señor el que va a pagar a cada cual conforme a sus obras en su perfecto tiempo. Eso no nos toca a nosotros. Entonces creo que en la actitud de Juan y Jacobo realmente no había nada de amor en cómo ellos estaban reaccionando. Vemos que Jesús lo reprende si vamos ahí al versículo 55 al 56. Pero él volviéndose, Cristo volviéndose, lo reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús los reprende. ¿Saben lo que significa la palabra reprende? El sentido de la palabra en el original es amonestar o advertir con firmeza, como expresar una fuerte desaprobación. Quiere decir, en otras palabras, Cristo estaba desaprobando la actitud de Juan y Jacobo con aquellos enemigos samaritanos. Porque Cristo no está negando que era enemigo. Cristo lo que está es llamando la atención. Fíjate, Cristo no va a llamar cuenta. Cuando yo tengo una situación con alguien, Cristo no le va a llamar a dar cuenta al otro. No, Cristo, como yo como seguidor de Cristo, era a mí, es el que me va a estar enseñando. Y es el que me va a estar pidiendo cómo estoy actuando. Me va a pedir cuenta cómo estoy actuando. ¿Estoy actuando como un seguidor o estoy actuando como alguien que no tiene conocimiento de Dios? Ahí hay una gran diferencia. No todo, hermano, a veces el celo que tenemos en nuestro corazón por las cosas de Dios, no todo a veces es aprobado por Dios. Tenemos que examinar las cosas para ver si en ese celo realmente hay un verdadero amor. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y quieren ver por qué desaprobó? Bueno, tenemos algunos versículos, algunos capítulos y pasajes bíblicos que nos hacen una base para entender por qué desaprobó la actitud de estos dos discípulos. Juan 3:17, ¿qué dice? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso es a lo que vino Cristo, hermano. Cristo no vino a condenar a nadie en su primera venida. Cristo lo que vino fue a dar su vida por pecadores.
que no merecían eso. ¿Para qué? Para que hoy puedan entrar gratuitamente a esa salvación por medio de la fe. A eso es a lo que vino Cristo, hermano. No a condenar, sino a salvar, a dar vida eterna. Dice Juan 12:47 que vino a salvar. Dice Lucas 19:10 más tarde que Él vino a buscar ¿qué? Y a salvar lo que se había perdido. Entrando a la casa de un ladrón que se llamaba Zaqueo. Eso está ahí en Lucas 19:10, que lo veremos más adelante en otro momento. ¿A qué vino? Era a buscar y a salvar lo que se había venido. Hermano, eso tenemos que recordárnoslo en nuestra mente todo el tiempo. Mi Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Qué se perdió? Allá en el huerto del Edén, por cuenta de la desobediencia de los primeros hombres, de la primera mujer y el primer hombre, pues el pecado entró al mundo y se perdió la comunión con Dios. Se perdió, hermano, la conexión con Dios. Y Cristo vino a restaurar. Fue distorsionada la imagen de Dios en el ser humano por cuenta del pecado. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido allá en el huerto del Edén. Eres ese segundo Adán que vino del cielo. Amén. Hermano, ¿cómo se ve esto a veces en nuestra iglesia, en la vida real? Bueno, cuando alguien te rechaza por tu fe. ¿Alguien aquí alguna vez ha sido rechazado por su fe? ¿En Cristo Jesús? Bueno, entonces parece que tenemos que predicar más el evangelio. Porque a mí el otro día cuando fui a dar una tarjetica en un restaurante, pues alguien me dijo, no, yo no quiero nada de eso. Yo respeté la decisión. Esa es la palabra que tenemos que sacudirnos el polvo, ¿no es verdad? Eso, ellos no están rechazándome a mí, yo no soy Dios. Ellos están rechazando su esperanza y su salvación que es Cristo. Eso es bíblico también. Y eso lo vamos a encontrar cuando estemos compartiendo el evangelio con otros. No todo el mundo te va a decir que sí, no todo el mundo se va a reír. Hay algunos que te van a poner un stop bastante rápido. Hermano, a veces somos rechazados por tu fe o por mi fe en el trabajo, en tu casa, en la escuela, entre amigos. A veces somos rechazados por nuestra fe en Cristo, simplemente porque Cristo es único. Y es un solo camino, no hay otro para la salvación. Eres único, exclusivo. Y eso va a confrontar todo lo demás a veces que nos rodea, todas las demás creencias. Pero ahora, ¿cómo debemos responder? Tenemos que tener cuidado, no seguir el ejemplo de Jacobo y Juan, no responder con enojo, sino responder como Cristo. Un verdadero discípulo y una verdadera discípula de Cristo Jesús no responde con ira, no busca venganza, sino que refleja el corazón de Cristo en cómo actúa ante esa situación. No todo celo espiritual, hermano, no todo celo es espiritual si no tienes amor. No estamos aquí para pelear con la gente. Escuchen esto, iglesia, esperanza. No estamos aquí en este mundo y en esta ciudad, en la ciudad donde usted viva, para pelear con la gente constantemente. Estamos aquí para alcanzar a las personas para Cristo. Por medio del amor de Cristo y con ese amor y su humildad y verdad, llevando ese mensaje de esperanza a sus vidas. Como bien lo deja claro ahí Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, aleluya. Hermano, mira, y seguimos, y de pronto ahí cae, ¿no?, este testimonio, Lucas, y parece que aquí no parece algo cronológico, como pudiéramos decir, sino recordemos que también Lucas estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Él no solamente hizo una investigación detallada, hay momentos donde el Espíritu Santo de Dios le daba a Lucas cosas que escribir conforme a la voluntad. Esa es la verdadera inspiración divina de las Escrituras. Y lo segundo que vemos es del 57 al 58, dice, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo en el versículo 58, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nido. Le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Wow. Yo creo que esta persona que él mismo se estaba invitando a seguir a Jesús, yo creo que él no estaba analizando el costo de seguir a ese Jesús. Imagínense, puede ser que esta persona por un momento haya escuchado todos los testimonios, ¿no es verdad? Y si vamos a Mateos 8, del 18 al 22, vamos a ver el paralelo, donde esta persona específica que le está preguntando era un escriba. Y uno de los grupos que más rechazo lo hizo Cristo en su tiempo fueron escribas y fariseos y saduceos. Y vemos que esto era una persona estudiada en las Escrituras del Antiguo Testamento,
se está brindando a seguir a Jesús, y él me suena como alguien en la película de El Peregrino. ¿Quién ha visto aquí la película del Peregrino? La película de muñequito. Dice que cuando el protagonista de la película, ¿no?, el Espíritu Santo lo guía, él sale a buscar la cruz, él sale a buscar a Cristo, a buscar el mensaje de salvación. Hay dos amigos que trabajaban con él en el mundo y van detrás de él a buscarlo para que regrese. Y dice que uno de estos es muy emocional y le dice, no, yo voy contigo, me interesa eso que estás diciendo. Pero dice que a la primera prueba que hubo, cayó en un pantano en la película y de pronto le dijo, pero esto no es lo que tú me dijiste, esto es lo que cuesta, esto es lo que tú estás buscando. No, eso es mentira, yo me voy para atrás. ¿Por qué? Porque esa persona no analizó el costo de ¿qué? De seguir a Cristo. Seguir a Jesús, hermano, tiene un costo y ese costo es real. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Usted lo cree que está aquí? El primer hombre, te seguiré a donde quiera que vayas. Y eso suena bien, pero Jesús lo confrontó. Tenemos que recordar que Jesús conoce ¿qué? Los corazones. No hay quien haga un cuento a Cristo, hermano. Podemos decir, estoy siguiendo a Cristo, pero acuérdese, Cristo conoce nuestro corazón. Estar seguro que está siguiendo al Señor. Seguir, cuando vamos al sentido de la palabra, se refiere a seguir a un líder. Aceptar y acatar el liderazgo, el mando o la guía de alguien. Por lo general esto implica también el acto literal de caminar y seguir a la persona. Quiere decir, si usted dice que usted va a seguir a Cristo, usted tiene que estar claro del costo, porque quiere decir que lo debe seguir cada día. No un día, es una decisión de cada día. Y la respuesta de Jesús suena un poco fuerte. Le dice, oye, déjame decirte algo, las zorras tienen ¿qué? Guarida. Las aves del cielo tienen nido, tienen lugares donde pueden volver. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde a recostar la cabeza. ¿Qué nos revela esto, hermano? Este hombre posiblemente quería milagros porque había escuchado los milagros de ese Cristo, de ese Jesús. Posiblemente quería estar entre multitudes, ¿no es verdad? Posiblemente estaba en un tiempo de emoción, animado de toda la fama que Cristo estaba adquiriendo y quería seguir a ese famoso, a ese Cristo conocido por todos. Pero posiblemente este supuesto seguidor no entendía el sacrificio de seguir a Cristo, la incomodidad que a veces hay de seguir a Cristo y el rechazo que podemos tener en el camino por seguir a Cristo. A muchos nos gustarían las tres primeras partes, ¿no es verdad? Milagros, multitud, emoción, cuando nuestras emociones están elevadas, ¿no es verdad? Y están bien alineadas. Pero tenemos que entender esa parte, hermano. También va a haber sacrificio, va a haber incomodidad en algunos momentos y va a haber rechazo. Ahí lo vemos claramente como Lucas capítulo 9, versículo del 23 al 24, ¿qué dijo Jesús anteriormente? El que quiera seguirme a mí, dice, niégase a sí mismo, quiere decir, niégate a todas las cosas que tú quieres poner antes de mí, toma tu cruz y sígueme cada día. Juan 16, 33, como lo dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿A quién le está hablando Cristo ahí? A discípulos, hermanos, y a discípulos. Le está hablando a sus seguidores. Miren, déjenme decirles la verdad, en este mundo vas a tener problemas, vas a tener cierto sufrimiento, vas a tener dificultad. Ese no es el evangelio de la prosperidad. Hoy hay iglesias donde todo es motivación. Oye, todo te va a ir bien. El otro día estaba escuchando un corto, porque a veces me gusta oír algunos cortos para escuchar las mentiras y yo poder confrontar eso con la Biblia en mi propio corazón. Oye, ven a Cristo, todo te va a ir bien. Las deudas se van a cancelar, todo se va a arreglar. Trae más dinero, que se te va a multiplicar. Y esos son los temas de motivación, hermano. Oye, usted es un gigante. Usted tiene todo el poder en ti mismo para ser grande. Pero poco tema acerca del sufrimiento, poco tema acerca de la cruz, poco tema acerca de la realidad que Cristo también reveló. Dice segunda carta a Timoteo 3:12 también, que padeceremos persecución. Y tal vez cuando hablamos de persecución, lo primero que viene a nuestra mente son cosas dramáticas. Bueno, hay diferentes tipos de persecución. A veces en la escuela hay jóvenes que están sufriendo persecución por su fe. ¿Por qué? Porque quieren buscar ser aceptados en el grupo. Ahí hay un tipo de persecución porque tienen la presión de las cosas que a Dios no le agrada y tienen que tomar decisiones. O sigo a Cristo
o me someto a la influencia y quiero agradar al círculo del grupo. Y eso pasa en el trabajo con los adultos, eso pasa en las escuelas con los jóvenes, hermanos, eso pasa en muchos lugares. Algunos ejemplos prácticos, hermanos. Seguir a Jesús implica servir aunque estés cansado, dar aunque no te sobre, perdonar aunque duela, ser fiel aunque nadie te vea. Eso es parte ¿de qué? De seguir a Cristo. Seguir a Cristo, hermano, no se trata de comodidad, se trata de compromiso. ¿Cuántos lo creen? Muchos quieren al Salvador, pero no el costo del discipulado. Y uno a veces sufre cuando ve esas cosas, porque es una realidad. Seguimos ahí en el versículo 59 al 60. Si estás aquí esta mañana conmigo, dile al hermano y a la hermana que está a tu lado: hermano, presta atención a esto que viene ahora, que vamos a ver el segundo caso. Vamos a ver el segundo caso. Dice, a otro le dijo, fíjate que el primero se brindó solo, por la emoción posiblemente, pero al segundo es Cristo el que lo llama y le dice, ven tras de mí. Pero él contestó, Señor, espérate un momentico, permíteme que vaya primero a enterrar a quién, a mi padre. Señor, espérate un momentico, espérate, déjame ir a enterrar ahí a mi papá. Y dice que Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Wow, hermano, eso suena fuerte. No sé si estás aquí esta mañana conmigo. Hermano, no pongamos excusas para obedecer. Y eso creo que es lo que está pasando con este segundo caso. El segundo hombre, ¿qué es lo que dice? Déjame primero enterrar a mi padre. Eso también suena razonable, pero Jesús responde de una manera fuerte. ¿Quiere decir esto que enterrar a un padre es malo? No, hermano. Eso no es malo. Quiere decir que Jesús está en contra de que nosotros podamos tener un honorario funeral para alguien, un ser querido en un momento determinado que tenga que enfrentar por ese momento del dolor. Y no, hermano. Eso no es lo que Jesús está queriendo decir. Pero aquí el principio se queda claro y es que nada puede estar, nada se debe poner como una excusa para dejar de obedecer al Señor. Jesús le estaba dando una orden y cuando el Señor le da una orden al discípulo, al siervo, ¿qué tiene que hacer el discípulo? ¿Qué tiene que hacer? Ponerle pero. Si usted está en lo militar y el que está en mando te da una orden, ¿qué usted debe hacer? Hermano, usted lo único que debe hacer, no hay que ir a un seminario, lo que nos toca hacer es obedecer. Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué tengo que hacer? Nada, hermano, nada puede estar como lo primero. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa esto? Los espiritualmente muertos pueden encargarse de lo terrenal. Recuerden que la Biblia dice que en otro tiempo, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados, sin Cristo y sin salvación. Quiere decir, espiritualmente estábamos separados, sin comunión con Dios, y Dios mismo es la vida. Si no estamos en comunión con Dios Padre, pues ¿cómo estamos? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No es verdad? Entonces lo que él está diciendo es, deja que los que están muertos espiritualmente, los que no entienden lo que yo te estoy mandando a hacer, los que no entienden la urgencia de lo que te estoy mandando a hacer, deja que esos vayan y hagan el trabajo terrenal de ir a enterrar a los muertos. Pero tú, dices, ves, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Porque ese es el mensaje que trae vida, y vida en abundancia a aquellos que creen. Nuestro mensaje no es cualquier mensaje, hermano. Tú has sido y yo, usted y yo hemos sido llamados a algo mucho mayor de lo que a veces podemos comprender. ¿Cuál es el principio que podemos aprender aquí? El reino de Dios es urgente, no admite retraso, requiere prioridad total. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscar primero ¿qué? Ahí está, buscar primero el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. ¿Qué dice Efesios 5:16? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermano, esto es un mensaje que tiene urgencia y más en los tiempos que estamos viviendo. A veces uno escucha videos con respecto a las guerras que están sucediendo, que es bien doloroso, pero todo va encaminándose al plan redentor de Dios, a la segunda venida de Cristo. Y a veces uno escucha videos y lo primero que te dicen es, ya Cristo está a la puerta. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Predicar con más urgencia el reino de los cielos, el mensaje. Hermano, las excusas razonables muchas veces esconden falta de prioridad y falta de entrega. En nuestra iglesia, estoy seguro que aquí hoy hay personas que sienten el llamado de Dios a algún área para servirle. Saben que Dios les está hablando una y otra vez a través del mensaje, pero muchas veces, muchos que hay aquí esta mañana y que nos están viendo online, dicen cosas como esta: cuando arregle mi vida, entonces te voy a seguir, Señor. Cuando tenga más tiempo, entonces te voy a seguir, Señor. Cuando mis hijos crezcan y salgan de la etapa de los niños pequeños, entonces te voy a seguir, Señor. Y otro, cuando encuentre otro trabajo, Señor. Cuando vea que hagas esto, aquello, lo otro en mi vida, entonces yo te voy a seguir a lo que me estás llamando a hacer, Señor. Así andan muchos hoy, hermano. Excusa, excusa, excusa. Y yo me vuelvo a convencer: si Cristo es el Señor, eres el Señor. Y si Él no es el Señor, Él no es el Señor. Lo que pones primero en tu vida, lo que ponemos, escucha esto, amada iglesia, lo que ponemos primero en nuestra vida, sea razonablemente algo bien bueno y bonito y bendición, cualquier cosa que ponemos primero en nuestra vida revela realmente quién es nuestro Señor. Eso está súper clarísimo, hermano. Tenemos que examinar nuestro corazón. Y el último, ya estoy terminando, dice el 61 al 62. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aquí vemos el tercer caso de un seguidor de Cristo. Te seguiré, pero déjame despedirme primeramente. Otra vez suena lógico, pero Jesús ve el corazón de esta persona. Él pone la mano en el arado y mira hacia atrás. ¿Cuál es el resultado, hermano, si tú pones la mano en un arado? ¿Ustedes saben lo que es un arado? Un arado es bueno, en aquellos tiempos, ¿no es verdad? Era como una herramienta que se usaba con un pico en el medio, no fino, que se ponía en la tierra para preparar la tierra. Entonces se ponía una yunta de buey, de animales, no es verdad, de buey en este caso, y entonces la persona tenía que ser firme en sujetar aquello, tenía que estar dispuesto a terminar el trabajo. Y cuando enterraba aquello en la tierra, los bueyes empezaban a empujar, a alar la herramienta, pero tan importantes eran los bueyes que estaban alando como el que estaba dirigiendo aquella yunta de buey y que tenía aquella herramienta en sus manos. Si esa persona miraba hacia atrás al mismo tiempo que avanzaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con el surco? ¿Qué pasaba con el trabajo? Se perdía el trabajo, no se terminaba el trabajo, no iba a salir bien el trabajo. Eso es una realidad, hermano, que estamos viendo aquí. El resultado de mirar hacia atrás cuando ponemos las manos en el arado, decir que seguimos a Cristo, son surcos torcidos y un trabajo inútil. ¿Qué pasaba aquí, hermano? Este hombre tenía un corazón dividido. El corazón de este hombre estaba pegado a otras cosas. Falta de decisión. Usted sabe muchas veces cuántas personas han dejado de seguir a Cristo simplemente porque un familiar tiene tanta influencia en su vida y le ha tocado tanto su corazón a ese familiar que no está de acuerdo en que siga a Cristo y que a veces lo influencia tanto con las palabras persuasivas que la persona muchas veces deja de ¿qué? Deja de seguir a Cristo o pospone el seguir a Cristo por cuestiones de ¿qué? Familiares. Tal vez Cristo lo que estaba aquí era ayudando a esta persona a que no volviera a su casa y que tuviera este tipo de persuasión para desenfocarse de lo más importante, el trabajo que el Señor le estaba mandando a hacer. Hermano, te lo digo con el corazón en la mano, seguir a Cristo nos va a costar. Seguir a Cristo nos va a costar tener que decirle no a personas que amamos. Pero déjame decirte, te va a costar, pero vale la pena. Porque al final hay recompensa. Hay que sacrificar, hermano. Hay que sacrificar por seguir a Cristo. Ustedes vieron la vida de Eliseo. Eliseo siguió al Señor
Pasó algo muy parecido con este hombre, pero él siguió al Señor, siguió a Elías, al Señor a través de Elías. ¿Y qué pasó? Mira más tarde toda la bendición y todo lo que Eliseo pudo ver de la gloria de Dios, simple y llanamente porque puso su mano en el arado y no miró hacia atrás. Hermano, este hombre tenía su corazón dividido. No podemos seguir al Señor con un corazón dividido. No podemos tener la mitad del corazón en algo y la otra mitad del corazón en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no funciona, hermano. No funciona. Eso nos va a desviar a la larga o la corta y nos va a detener. Eso es algo parecido a lo que estaba sucediendo en Primera de Reyes 18-21, cuando Elías tiene que enfrentarse a los profetas de Baal, al pueblo de Dios que se había desviado de la adoración al Dios verdadero. Y él le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en vuestros corazones? Si Baal es Dios, pues adora y sigue a Baal. Pero si Jehová es Dios, pues sigue a Jehová. ¿Hasta cuándo? Porque el pueblo de Dios, ¿cómo estaba? Dividido en su corazón. Como dice también Pablo tuvo que enfrentar esta realidad más tarde en capítulo 3, del 13 al 14. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Pero a veces hay que olvidar y hay que dejar cosas del pasado. Hay que dejar cosas que nos atan y nos quieren jalar hacia atrás y sacarnos y desenfocar nuestra mirada, la cual tiene que permanecer en Cristo. Hermano, algunos ejemplos reales en nuestra vida práctica. Cualquiera puede estar enfrentando esto. Algunos extrañan su vida del pasado. Algunos no han resuelto hábitos en su vida en el pasado. Algunos siguen atados a relaciones incorrectas. Algunos viven entre dos mundos, con un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Eso sí no funciona, hermano. Yo me acuerdo que hubo un día donde yo tuve que tomar una decisión. Me acuerdo que hubo un día donde ese fue el día que yo tomé mi decisión. Yo iba a la iglesia, yo leía la Biblia, lloraba, pero yo tenía un pie en el mundo y el otro tratando de ponerlo en Cristo en la iglesia. Y hubo un momento, hermano, donde así no se puede. Mi corazón estaba dividido. Un momento donde el Espíritu me confrontó, la palabra me confrontó para bien y tuve que tomar ese día una decisión y dije: Señor, hoy decido por ti. Hoy rompo, Señor, ayúdame. Hoy quiero dejar todo eso que tengo un pie en el mundo, Padre, y dedicarme completamente a ti. Ese día, hermano, todo empezó a cambiar. Ese día empecé a avanzar con Cristo. Pero hubo que tomar una decisión. Hermano, no podemos avanzar con Cristo si nuestro corazón sigue en el pasado. El discipulado exige enfoque total. Cristo dio su vida completa por ti, por mí en la cruz del Calvario. Él no me pide un pedacito de Víctor, Él pide todo de Víctor. Y Él pide también todo de usted, porque Él lo dio todo por usted. Así que tiene el derecho de exigir todo en nuestras vidas. Jesús no busca seguidores perfectos, eso es importante, pero sí seguidores decididos, afirmados en su mente y su corazón para seguirle hacia donde Él nos llame. A mi esposa le costó venir para acá. Mi esposa tiene 7 hermanos, una hermana, más de 15 sobrinos para la gloria de Dios en Michigan. Y la que más sacrificó en este viaje fue mi esposa. Cuando Dios nos llamó para acá, yo oraba fuerte por mi esposa porque la que más tenía que sacrificar este viaje era mi esposa. Y me acuerdo el día que mi esposa me dijo: ve, estoy decidida. Ella afirmó su corazón: estoy decidida a seguir a Cristo y a seguirte a ti como mi esposo donde el Señor nos llame. Oh, hermano, ella tuvo que afirmar su corazón y tuvo que llorar. Lloró, pero el Señor la ha recompensado y la recompensará. Tuvo que tomar decisiones. No es fácil a veces desprenderse de las cosas que nos jalan y que son buenas, no son malas. Pero si se pone antes que Cristo, ya empieza a ser malo. ¿Cuántos lo creen? Hoy aquí, amados hermanos, y con esto termino, hay 3 tipos de personas. Keller está aquí, si Keller puede venir al piano. Hoy aquí hay 3 tipos de personas. Está el entusiasmado superficial. Aquel que es el entusiasmo, que si la música me tocó y me sentí bien, no es verdad, hubo un tema de emoción en el servicio, ahí estoy siguiendo a Cristo. No, hermano, seguir a Cristo es más que eso. Hay momentos en que a mí los pelos no se me erizan. Y sin embargo tengo que seguir a Cristo. Quieres seguir pero sin costo.
Está el segundo, que es el que pone excusas. Después, Señor, después. Me acuerdo que cuando le predicaba el evangelio, un vecino mío en Cuba a veces me decía, Víctor, después, tal vez un año, así hay muchos hoy, tal vez dentro de 4 meses, estoy listo. Los invitas a la iglesia, no, Víctor, tal vez el próximo domingo, tal vez, vamos a ver, cuando encuentre y resuelva esto. Ay, Señor, ten misericordia de ellos. Que el Señor tenga misericordia de esos. Estar dividido. Quiere a Cristo, pero también quiere otras cosas al mismo tiempo. Y no pueden haber 2 señores en el corazón. Tiene que haber uno solo, y ese es Cristo. ¿Cuántos lo creen? Mi pregunta esta mañana, amada iglesia, te amo con el corazón. ¿Qué tipo de seguidor es usted? De estos 3 que hemos visto. Algo que me llama la atención es que Cristo no solamente le estaba diciendo, no solamente fue un poco fuerte con lo que les dijo, aunque la verdad ofende, y la verdad es la que nos transforma y la que nos libera de la mentira, del error. Y eso es lo que Cristo estaba haciendo porque amaba a estas personas. Les estaba diciendo la verdad. Y la verdad es fuerte y ofende, hermano, porque nos libra del error. Sigamos el ejemplo de Jesucristo. No solamente los estaba llamando, Jesús les estaba dando también el ejemplo con los primeros versículos. Dice la palabra, Él afirmó su rostro, su corazón, su mente. Él se enfocó al plan, a lo que tenía que terminar, por amor a ti, por amor a mí y por amor a todos los que conocemos y están allá afuera. Él no se detuvo, Él no retrocedió. Él es el que dio ejemplo de lo que es poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Él nos dio ejemplo de lo que es cuando las hermanas, su mamá y sus hermanos vinieron. ¿Se acuerdan? Más atrás en otros capítulos. Y trataron de sacarlo del momento y el plan que Dios tenía. Oye, dile a mi hijo que salga. ¿Y qué dijo Cristo? Mi Padre está primero, mi Padre celestial. ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él no se dejó mover del plan, aún por sus seres queridos. Él no retrocedió. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Fue a la cruz. Fue a la cruz por ti y por mí. Y ahora Él te llama y nos está llamando no a una fe cómoda, sino a una vida rendida a Cristo. Y yo creo que ahí es donde está la batalla de todos los cristianos. A eso es lo que nos está llamando el Señor. No una vida cómoda, sino una vida de servicio, una vida de rendición, una vida de obediencia, una vida de someterse a lo que Él nos manda. Aunque estemos cansados, aunque cueste, recompensas eternas tendremos en los cielos. No hay nadie que haya dejado padre o madre o otras cosas por Cristo que no haya tenido mucho más después. Y al final, la vida eterna. Puedes inclinar tu rostro ahí donde estás. Si esta mañana hay alguien que aún está sin Cristo y sin salvación, déjame decirte, Jesús te ama. Y si hoy decides arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en lo que Cristo terminó en la cruz y creer que resucitó de los muertos, puedes ser salvo o salva. Hoy podemos decir como iglesia, ¿vas a seguir a Jesús con emoción o con determinación? ¿Vamos a seguir a Jesús con excusas o con entrega total? Hagamos un compromiso esta mañana, amada iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, ayúdanos a comprometernos contigo. Ayúdanos a vivir para lo que es eterno. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, todo sea para ti, como para ti, no para los hombres, porque de ti recibiremos recompensas eternas. Oh, Señor, danos la fuerza para dejar aquellas cosas que aún nos están reteniendo, Señor, y están evitando que nos comprometamos más a ti. Fortalece nuestra fe, la fe de tu iglesia, Señor, y de los que nos están viendo online. Oh, Padre, ayúdanos, Señor, a no posponer el seguirte al llamado que tú nos estás haciendo. Ayúdanos a quitar toda excusa. Ayúdanos a analizar cada razonamiento, cada cosa lógica y buena que a veces nos quiere detener el seguirte al llamado que tú nos estás haciendo. Señor, ayúdanos a seguirte de todo corazón. Tú que conoces los corazones, Jesús, en este lugar. Oh, Señor, ayúdanos. Perdónanos cuando hemos puesto otras cosas antes que a ti, Señor.
Oh Señor, mira cuánta necesidad de servicio, cuánta necesidad, Señor, de dones y talentos en este lugar, Señor, para servirte a ti que eres digno y merecedor de toda gloria, honra y alabanza, Señor. Señor, cuánta necesidad. Mueve los corazones, mi Rey, para que se comprometan contigo. Que así como nos comprometemos con las cosas que son necesarias en este mundo, como trabajo, cosas, hogar, que también nos comprometamos mucho más contigo, Señor, porque tú eres digno, mi Rey. Tú eres digno. Ayúdanos a seguirte, Señor. Cada día a tomar la decisión de seguirte. Cada día a rendir nuestro corazón a ti, Señor. Y clamamos y te pedimos ayuda porque aún nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer esto. Gracias por enseñarnos la verdad, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana. Lo ponemos todo en tus manos y a ti te damos gloria y honra y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, amados hermanos.